Hola, soy Jorge Frutos y hoy vamos a montar nuestro propio kit de soldadura SMT for Dummies. Este es un kit para aprender a soldar en tecnología superficial. Cuando sacamos nuestro kit de la bolsa antiestática, encontramos una placa de circuito impreso de 5 por 5 centímetros. Y cuando le damos la vuelta, encontramos la página web donde está el tutorial escrito. Si desplegamos nuestro kit, encontraremos todos los componentes electrónicos activos y pasivos que necesitamos para llevar a cabo los 5 minicircuitos que son completamente independientes. Aquí arriba encontraremos la parte que alimenta el resto de los circuitos. Y como funciona a 5 voltios, lo podremos alimentar por USB. Tenemos componentes como interruptores, transistores, condensadores, diodos, resistencias, circuitos integrados y también componentes como potenciómetros. La placa de circuito impreso que tenemos fue diseñada con KiCad, que es un software libre, y fue pedida a China a una empresa que se llama SID Studio. Y estamos muy contentos con ellos porque hacen unas placas de muy buena calidad. En las placas de circuito impreso se pueden colocar 1, 2, 4 capas y se pueden colocar también inscripciones, dibujos o frases. Por ejemplo, esta frase de Confucio, que la verdad tiene toda la razón porque ahora mismo vamos a aprender cómo se suelda en esta tecnología de superficie. Vamos a empezar localizando los componentes sobre la superficie de la placa de circuito impreso. El condensador C1 se coloca en este lugar de la placa. El interruptor aquí, el transistor aquí, la resistencia R2 se coloca aquí, diodo D1 aquí y la resistencia R1 aquí arriba. Como veis, los nombres son inequívocos. Sacamos nuestro primer componente y vamos a colocar en los pads de la placa de circuito impreso, donde va a ir nuestro primer condensador, unas bolitas de estaño. El objetivo de estas bolitas es que se quede el componente quieto mientras realizamos el resto de soldaduras. Y la idea es después volver a calentar esta soldadura para que se quede perfectamente asentado. Ahora lo veréis. Colocamos el componente y calentamos un poquito el pad, la bolita de estaño y también la patilla del componente. Aquí por el otro lado, que ya hay una bolita puesta en el pad, solamente calentamos y tocamos un poquito la patilla para que se hunda dentro. Aquí, como os he dicho antes, vuelvo a calentar la otra patilla y habéis visto que ha bajado un poquito. Así hemos conseguido que el componente se quede completamente sobre la superficie y horizontal. Y bueno, pues esta ha sido nuestra primera soldadura. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a poner nuestro segundo componente, que va a ser, pues, por ejemplo, un interruptor. Se llama SW1 y este tiene 4 patillas para soldar. Entonces tenemos 4 pads, que los pads, por cierto, son estas superficies de cobre al descubierto que están en la placa de circuito impreso. Vamos a colocar una bolita de estaño, quizás un poquito más grande, y vamos a colocar la primera patilla aquí. Vamos a calentar el estaño para que se derrita y cuando está líquido vamos a poder colocar nuestro componente. Aquí se me ha quedado pues un poquito torcido y vuelvo a calentar para que lo pueda mover. Caliento y muevo hasta que vea que está bien colocado, cuadrado, y teniendo cuidado de no calentar mucho porque podríamos quemar algo. Ahora que lo tenemos bien sujeto y en su lugar, vamos a colocar estaño en las otras 3 patillas. Una cosa muy importante que quiero añadir y que es lo básico es que con el soldador tenemos que calentar la patilla, que es la parte del componente, y el pad, que es la parte de la placa. Estas dos cosas que queremos juntar, patilla y pad, tienen que estar bien calientes a la hora de añadir el estaño. Si alguna de las dos está fría, la soldadura no será resistente, y esto se llama soldadura fría. Colocamos la cuarta soldadura.
y este interruptor ya está colocado. Ahora, para asegurar, lo miramos así de lado, a ver si está bien colocado sobre la superficie. Y fijaros aquí esta soldadura que tiene un piquito, que no pasa absolutamente nada, pero para evitar cortocircuitos se la quitamos con el soldador y ya está. Ahora vamos a soldar nuestra primera resistencia. Lo que vamos a hacer es pues colocar una bolita de estaño en un pad y una vez la tengamos un poco sujeta, pues colocaremos la soldadura en el otro lado. Esta resistencia se llama R1 y tiene un valor de 22K, que son 22.000 ohmios, y si os fijáis en el componente pone 223. Las dos primeras cifras, que es el 22, significa las dos cifras significativas. Hay algunas que tienen 3. Y el número 3 es el multiplicador, que es una potencia de 10 que indica en realidad cuántos ceros tenemos que colocar al valor de los 22. En este caso son 22 con 3 ceros, que son 22.000 ohmios. Una vez hemos colocado con la primera soldadura el componente donde queríamos, añadimos la soldadura del otro lado y este componente ya estaría hecho. Faltaría darle un poquito más de calor a la primera patilla para que se acomode bien. El diodo se hace de la misma manera y ya aprovechamos para poner la bolita en el pad de la segunda resistencia. El diodo quizás es un poco más delicado porque aguanta menos el calor y por la parte de abajo tiene una marquita que es lo que señala cuál es el ánodo y el cátodo. De estas marquitas no os podéis fiar mucho, ya que hay cada marca, cada fabricante tiene su propia nomenclatura. Y los diodos, como tienen dos patillas, se colocan de la misma manera. Los transistores, estos que son un poco más pequeños, también los vamos a colocar de forma similar porque en un pad echamos una bolita de estaño y cuando tenemos esa patilla bien cogida, pues ya continuamos con el resto de soldaduras. En general es casi todo lo mismo. Aquí echamos soldadura en la segunda patilla y aquí un poquito en la tercera también. Y ahí está perfecto. Ahora soldamos esta resistencia más pequeñita y lo hacemos de la misma manera, dejando una bolita de estaño en el pad y calentando el pad a la vez que la patilla del componente. Si hacemos un movimiento lateral, conseguiremos mantener el pad y la patilla caliente a la vez. Ahora vamos a soldar nuestro primer componente grande, que es un circuito integrado de 16 patillas. Si os fijáis, tiene un circulito en la parte de arriba a la derecha, que es el que señala el pin número 1. Para soldar esto se hace de la misma manera que los anteriores. Ponemos una bolita de estaño en una de las patillas para que no se nos sujete mientras hacemos el resto de las soldaduras. Entonces nosotros calentamos nuestra bolita y colocamos el componente en la posición que esté bien. Y después, patilla por patilla, vamos terminando la soldadura. Si alguna patilla se une con un puente de estaño, no pasa absolutamente nada y esto lo resolveremos ahora. Más o menos haciendo este movimiento, vamos a ir echando estaño en todas las patillas más o menos de forma igual. Hay que vigilar que las soldaduras se queden bien hechas. Y por los puentes no os preocupéis, que ahora mismo os enseño cómo resolverlo. Hay veces que necesitaremos utilizar un wick, que es una especie de escobilla de Scalextric. Pero si no tenéis a mano, no os preocupéis porque podéis coger un cable que tenga muchos hilos por dentro, lo despelocháis un poco y hacéis como que soldáis encima de la soldadura. Entonces parte del estaño se quedará en el cable y después, haciendo este movimiento, conseguiremos que todas las patillas estén separadas y bien soldadas. Y ya tenemos nuestra placa terminada. Os cuento qué tiene cada circuito. El primero es un flip-flop que consigue que no estén los dos diodos LED encendidos a la vez y que se vayan alternando según vayamos apretando los botones. El segundo circuito es un LED que se enciende y se mantiene un rato encendido gracias a la carga de un condensador.
y se descarga poco a poco. En la otra cara de la PCB tenemos un contador. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y hasta 15. Este es un contador binario de 4 dígitos que cuenta desde el 0 hasta el 15. El cuarto minicircuito tiene 4 comparadores y tiene un potenciómetro que con el destornillador adjunto podemos hacer que la salida de este potenciómetro varíe entre 0 y 5. Y también tenemos una escalera de referencias de voltaje desde el 0 hasta el 5 con 4 puntos intermedios. Entonces nosotros comparamos el voltaje de nuestro potenciómetro y de nuestra escalera de referencias de voltaje y decidimos si encendemos o no encendemos los LEDs. Aquí estamos probando el pequeño ruido que emite el potenciómetro al girarlo poquito. Y si os fijáis, como el potenciómetro es lineal, pues todo funciona muy lineal. Digamos que a cada X ángulo en el potenciómetro funciona linealmente la línea de luces que estamos encendiendo. Fijaros. Este es uno de mis favoritos. El quinto minicircuito es un diodo LED controlado en luminosidad con un PWM que está implementado con un circuito integrado 555. Y cuanto más giremos el potenciómetro, más luminosidad conseguiremos, porque el diodo estará conectado durante más tiempo a nuestra alimentación de 5 voltios. Y esto pues, es regulable con nuestro potenciómetro. Y esta es la placa, que la verdad es una maravilla y hemos aprendido, espero que todos, a soldar en SMT.